Dicen que el veneno más letal es aquel que viene de la propia sangre, cuando aquellos que engendraste en tu vientre se vuelven contra ti. No existe dolor más profundo en el mundo, y así fue como aprendí que ni todo el amor de madre es capaz de salvar a un hijo que eligió perderse. Buenas tardes, mis queridos. Aquí está la abuelita Cleotilde con mis 72 años a cuestas, hablando desde Guadalajara, en el estado de Jalisco. Pero hoy escucharán mi historia que ocurrió principalmente en mi humilde casita en Neza, en la zona oriente de la Ciudad de México, una colonia que ha visto de todo, desde las chabolas de lámina hasta los edificios que tenemos hoy. El ruido de las fiestas con banda los domingos siempre fue la banda sonora de nuestra comunidad, junto con los gritos de los vendedores ambulantes y el ajetreo del día a día. Antes de comenzar mi historia, quiero agradecer a todos ustedes que me están acompañando en este canal. Si te está gustando mi relato, aprovecha y deja tu like, suscríbete y comenta allí abajo desde dónde estás viendo este video. Puede ser desde tu colonia, tu ciudad, hasta desde otro país. Si hay mexicanos por ahí afuera, la abuelita se pone muy contenta al saber que hay gente de todos lados escuchando mis historias. Me da una alegría que ni te imaginas. Nací en 1953 en un pueblito del interior de Michoacán llamado Paracho, un lugar donde la vida era dura pero honesta. Mi padre, don Gerardo, trabajaba en el campo sembrando de todo: maíz, frijol, calabaza, y mi madre, doña María, cuidaba de la casa y vendía antojitos para ayudar con los ingresos. Éramos pobres, pero nunca pasamos hambre, y más importante aún, éramos felices y unidos. Nuestra casa era sencilla, de piso de tierra y techo que goteaba en las lluvias fuertes, pero estaba llena de amor. Mi padre nunca levantó la voz a mi madre. Todas las noches, por más cansado que estuviera, besaba su frente y agradecía por la comida. Los domingos, cuando no había trabajo en el campo, me llevaba a pescar al río o a recoger frutas del árbol. Mi madre se empeñaba en enseñarme todo sobre la casa. Mujer tiene que saber valerse por sí misma, hija. Nunca dependas de nadie más que de ti misma, decía. Fue en aquella casa sencilla donde aprendí los valores que llevo hasta hoy: respeto, honestidad, trabajo duro, la importancia de la familia. Crecí soñando con construir el mismo tipo de hogar para mis hijos, con el mismo amor que recibí de mis padres. La vida era difícil pero tranquila, hasta mis 16 años, cuando una sequía terrible acabó con la siembra de mi padre y nos obligó a probar suerte en la Ciudad de México. Empacamos lo poco que teníamos en 2 maletas de cartón y tomamos un autobús lleno de sueños y miedos. Fue un viaje largo, incómodo, pero cada kilómetro alejándonos de la tierra seca era un kilómetro más cerca de la esperanza. Llegamos a la Ciudad de México en 1969, en pleno auge de la construcción de la ciudad. Gente de todos los rincones de México llegando, edificios creciendo por todos lados, ruido, contaminación, un mundo completamente diferente de mi interior silencioso. Nos establecimos en la periferia, en una casa pequeña que compartíamos con otra familia de migrantes. Mi padre consiguió empleo en una fábrica de textiles. Mi madre comenzó a trabajar como doméstica para una familia rica en las lomas. Fue difícil al principio. La ciudad grande te traga, ¿sabes? Todo queda lejos, todo es caro, todos tienen prisa. Pero nos adaptamos, como los seres humanos siempre hacen. Comencé a estudiar en una escuela pública cerca de casa y a trabajar medio tiempo en una panadería. Quería ayudar con los gastos y principalmente juntar dinero para cumplir el sueño de mi madre: comprar una máquina de coser para que pudiera trabajar en casa sin tener que tomar 3 camiones para llegar a la casa de su patrona. Fue en esa panadería donde conocí a Armando. Era repartidor, llevaba pan a las tiendas y misceláneas de la zona. Un muchacho guapo, fuerte, de sonrisa fácil y conversación animada. Tenía 22 años, yo 17. Me enamoré de su manera de ver el mundo con optimismo, a pesar de haber crecido en la dureza de la colonia. Armando nunca conoció a su padre. Fue criado solo por su madre, que trabajaba como lavandera. Estudió hasta 4º grado apenas, pero tenía una inteligencia natural, una capacidad de conversar sobre cualquier tema. Cleo, un día te daré una buena vida, me prometió en uno de nuestros primeros encuentros. No te faltará nada en nuestra casa.
Fuimos novios por 2 años, siempre con el respeto que mis padres me habían enseñado a exigir. Armando venía los domingos a comer a casa, ayudaba a mi padre a arreglar cosas, traía flores sencillas para mi madre. Conquistó a mi familia de la misma manera que había conquistado mi corazón, con sinceridad, trabajo duro y aquella sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Nos casamos en 1972, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. No tuve vestido de novia de marca ni fiesta en salón, pero tuve algo mucho más importante: la bendición de mis padres y la certeza de que estaba al lado de un hombre bueno. Nuestra primera casa fue un cuartito en la colonia Nezahualcóyotl, que en esa época era mucho más pequeña de lo que es hoy. Teníamos apenas un cuarto dividido por una cortina que separaba la sala de la recámara. El baño era colectivo, compartido con otras 4 familias, pero era nuestro rinconcito, nuestro comienzo. Armando seguía como repartidor. Yo trabajaba como dependienta en una tienda de ropa. Ahorrábamos cada centavo para mejorar de vida, siempre con la certeza de que vendrían días mejores. Nuestro primer hijo, Marcelo, nació en 1973. Fue una alegría tan grande, un bebé sano con los ojos del padre, y según mi madre, la terquedad de la madre. Armando lloró cuando sostuvo al niño por primera vez, prometiendo que sería un padre presente, cariñoso, diferente del padre que él mismo no tuvo. Nuestro hijo va a estudiar, Cleo, decía mientras arrullaba al bebé. Va a ser doctor, ingeniero, lo que él quiera. No va a necesitar levantarse a las 4 de la mañana para entregar pan como su padre. El segundo hijo, Alejandro, llegó en 1975, después Vicente en 1977, Fabián en 1979 y Carlos Eduardo en 1981. 5 niños, uno tras otro, llenando la casa de ruido, de vida, de esperanza. Con cada nacimiento, expandíamos el cuartito, añadiendo una habitación, mejorando lo que podíamos. Armando consiguió un empleo mejor en una fábrica de cigarros, trabajando largas horas, pero ganando un poco más. Yo dejé el trabajo fuera para cuidar a los niños, pero cosía en casa haciendo pequeños arreglos para el vecindario. En 1984, cuando creíamos que nuestra familia ya estaba completa, descubrí que estaba embarazada nuevamente. A los 31 años, después de 5 varones, finalmente llegó nuestra princesita, Cristina. La única niña, la más pequeña, la consentida del padre, que ya no escondía las canas en las sienes, resultado del trabajo duro para mantener a aquella familia numerosa. Ahora sí, nuestra familia está completa, dijo Armando en la maternidad, sosteniendo a la pequeña Cristina en sus enormes brazos de trabajador, con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Dios nos dio 5 soldados y una princesa. ¿Qué más podemos pedir? Los años fueron pasando, y la vida seguía su curso normal, con las dificultades y alegrías de cualquier familia pobre de la periferia. Los niños crecían fuertes, listos, siempre juntos como una verdadera hermandad. Armando trabajaba cada vez más, aceptando horas extras, chambitas los fines de semana, cualquier cosa para dar a los hijos lo que él no tuvo. Uniformes escolares nuevos, material completo, a veces hasta un juguete en fechas especiales. Mis padres, ya ancianos, seguían siendo nuestra base de valores. Venían a comer con nosotros todos los domingos, trayendo dulces caseros para los nietos e historias del pueblo para amenizar las tardes. Fue con ellos que aprendí a criar a mis hijos con amor, pero también con límites claros. Hijo criado sin reglas se vuelve problema, Cleo, decía siempre mi padre. El amor no es solo abrazo y beso, es también enseñar lo correcto y lo incorrecto. Seguimos ese consejo al pie de la letra. Nuestros niños crecieron sabiendo que tenían que ayudar en casa, estudiar, respetar a los mayores. Íbamos todos juntos a la iglesia los domingos, participábamos en las fiestas de la comunidad, manteníamos aquel sentido de familia unida que había sido el cimiento de mi propia crianza. Pero la vida en la periferia de la Ciudad de México en los años 80 y 90 no era fácil. La violencia crecía, las drogas comenzaban a dominar las esquinas, el crimen organizado se infiltraba en las comunidades. Por más que intentáramos proteger a nuestros hijos, la realidad a su alrededor era dura, tentadora, peligrosa. Las primeras señales de problemas comenzaron cuando Marcelo, nuestro primogénito, entró en la adolescencia. De repente,
El niño estudioso y obediente comenzó a faltar a clases, a llegar tarde a casa, a responder con agresividad. Intentamos conversar, entender qué estaba pasando, pero él se cerraba cada vez más. «Es solo una fase», decía Armando, intentando tranquilizarme. «Todos los muchachos pasan por esto, pronto mejorará». Pero no mejoró y, lo peor, Alejandro, 2 años menor, comenzó a seguir los mismos pasos del hermano. Pronto Vicente también. Era como un efecto dominó, uno arrastrando al otro hacia un camino que no podíamos entender. En 1992 recibí la noticia que lo cambiaría todo. Mi padre falleció de un ataque cardíaco fulminante. Estaba trabajando en la pequeña huerta que mantenía en el patio de la casa cuando simplemente cayó, sin tiempo para auxilio. Mi madre, destruida por la pérdida del compañero de casi 50 años, no resistió la tristeza. Menos de 3 meses después partió también, dejando un vacío inmenso en mi vida. La muerte de mis padres fue un parteaguas. Además del dolor de la pérdida, era como si hubiera perdido también mi brújula moral, mi puerto seguro. Armando intentaba consolarme, ser fuerte por los dos, pero yo veía en su rostro el mismo miedo que sentía. Estábamos perdiendo a nuestros hijos, y no sabíamos cómo traerlos de vuelta. Porque la verdad que no queríamos admitir era que Marcelo, Alejandro y Vicente ya no eran los niños que criamos. A los 19, 17 y 15 años respectivamente, estaban involucrados con malas compañías, faltando a la escuela, llegando a casa en horarios imposibles. Y Fabián y Carlos Eduardo, aún más jóvenes, comenzaban a seguir el mismo camino, fascinados por la aparente libertad y respeto que los hermanos mayores conquistaban en las calles. «Armando, necesitamos hacer algo», imploré una noche después de que Marcelo llegara a casa a las 3 de la mañana oliendo a alcohol. «Estamos perdiendo a nuestros muchachos», mi marido suspiró, frotándose el rostro cansado después de otro día de 18 horas de trabajo. «¿Qué quieres que haga, Cleo? Me estoy partiendo el lomo en esa fábrica para darles lo que necesitan. No puedo estar en casa todo el tiempo para vigilarlos». «No se trata de vigilar, se trata de salvar. Tengo miedo de lo que pueda pasarles siguiendo ese camino». Armando intentó, de verdad que intentó. Conversaciones serias, castigos, hasta unas chancletadas a los más jóvenes cuando la situación lo requería. Pero era demasiado tarde. Nuestros 3 hijos mayores ya estaban completamente involucrados con el crimen local. Descubrimos después que Marcelo se había vuelto mula del narcotráfico a los 16 años. Alejandro siguió el mismo camino poco después. Vicente comenzó robando cosas pequeñas y pronto estaba asaltando a mano armada. El dinero fácil comenzó a entrar en casa. De repente aparecían con tenis de marca, ropa cara, a veces hasta traían electrodomésticos nuevos. «Lo gané en una apuesta, mamá. Fue promoción en la tienda, papá. Un amigo me lo regaló porque ya no lo quería». Mentiras que contaban y que, en el fondo de la desesperación, a veces fingíamos creer. Fabián y Carlos Eduardo, viendo a los hermanos mayores con dinero, respeto en las calles y aparente libertad, fueron arrastrados al mismo abismo. A los 13 y 11 años ya estaban faltando a la escuela para quedarse en las esquinas con los amigos de los hermanos, aprendiendo lo que no debían. Solo Cristina, nuestra pequeña, parecía inmune a aquella influencia. Tal vez por ser niña, tal vez por ver el sufrimiento estampado en mis ojos, ante cada nueva decepción con los muchachos, se mantenía estudiosa, obediente, soñadora. Era el consuelo en los días más difíciles, la prueba de que al menos una semillita de nuestros valores había encontrado suelo fértil. En 1995, la tragedia que tanto temía comenzó a desarrollarse. Marcelo, con 22 años, fue arrestado por narcotráfico. Pasó 2 años en la cárcel, donde, en vez de regenerarse, solo aprendió más sobre el crimen, hizo contactos peores, volvió aún más endurecido. Alejandro fue baleado en un intercambio de disparos con policías en 1997. Sobrevivió, pero quedó con una pierna coja, un recordatorio constante de las elecciones equivocadas. Vicente desapareció por meses en 1998. Después supimos que había huido a Sinaloa después de un asalto que salió mal, donde un guardia fue asesinado. «Es un castigo»,
Le lloré a Armando una noche después de recibir otra mala noticia. ¿Hicimos algo mal en la crianza? ¿Dónde nos equivocamos? No es un castigo, Cleo, es la vida. Les dimos amor, les dimos educación, les dimos ejemplo. Pero llega un momento en que cada uno elige su camino. No podemos cargar con esa culpa, pero yo la cargaba. ¿Cómo no cargarla? Eran mis hijos, mi sangre, mi responsabilidad. Cada elección equivocada de ellos era como una puñalada en mi corazón de madre. Y lo peor estaba por venir, aunque todavía no lo supiera. En 1999, cuando pensábamos que nada podría empeorar, el destino nos mostró que siempre hay un abismo más profundo. Fabián y Carlos Eduardo, ya completamente involucrados en el crimen, comenzaron a usar drogas pesadas. Ya no era solo marihuana o alcohol, era cocaína, cristal, cosas que transformaban a mis muchachos en verdaderos extraños dentro de casa. Hubo días en que encontraba a Carlos Eduardo, mi menor entre los varones, ahora con 18 años, temblando en un rincón de la casa, sudando frío, implorando por dinero para comprar más de aquel veneno que lo consumía por dentro. Fabián, a los 20, ya había perdido casi todos los dientes delanteros, resultado del uso continuo del cristal. Sus ojos, antes vivos y brillantes, ahora estaban opacos, distantes, perdidos en un mundo que yo no podía alcanzar. Armando, siempre el fuerte de la casa, comenzó a decaer poco a poco. El trabajo extenuante, las preocupaciones constantes, el dolor de ver a los hijos destruyéndose, todo eso fue minando su salud, su espíritu. Comenzó a tener problemas cardíacos, presión alta, una tos que nunca pasaba, resultado de décadas respirando productos químicos en la fábrica de cigarros. Y en medio de todo ese caos, Cristina, nuestra princesita, ahora con 15 años, intentaba mantener la normalidad. Estudiaba con ahínco, soñaba con ser enfermera, ayudaba en casa, era el rayo de sol en nuestros días cada vez más sombríos. Armando y yo vivíamos por ella, para protegerla, para garantizar que al menos uno de nuestros hijos tendría un futuro diferente. Un día todo esto pasará, mamá, me decía mientras me ayudaba a hacer la cena en las raras ocasiones en que conseguíamos reunir a la familia a la mesa. Los muchachos entenderán que ese camino no lleva a nada bueno. Tengo fe. Su fe me mantenía en pie. La fe y el amor de mi Armando, que aún enfermo, aún cansado, nunca abandonó a nuestra familia, nunca desistió de nuestros hijos, incluso cuando ellos parecían haber desistido de sí mismos. Pero el destino, mis queridos, a veces tiene planes que destruyen hasta la fe más fuerte. Y fue en una noche de septiembre del año 2000, una noche que parecía igual a tantas otras en nuestra colonia ruidosa, que la pesadilla que ni en mis peores sueños imaginé posible se volvió realidad. Una noche que cambiaría para siempre el significado de familia, de amor, de confianza. Una noche que probaría que, a veces, el peor enemigo no es aquel que acecha en las sombras de la calle, sino aquel que duerme bajo el mismo techo que tú, que lleva tu sangre, que un día acunaste en tus brazos creyendo estar criando hombres de bien. A veces me pregunto si el amor de madre tiene límite, si existe un punto donde aquel amor incondicional que sentimos desde el primer llanto del bebé puede transformarse en miedo, en decepción, en un vacío que nada llena. Fue descubriendo ese límite que entendí que no todo hijo sigue el camino que soñamos, por más amor que les demos. El año 2000 fue cuando vi a mis hijos transformarse completamente. Marcelo, mi primogénito, ya tenía 27 años y había vuelto de la prisión hacía un tiempo. Mucha gente dice que la cárcel rehabilita, pero conmigo fue diferente. Mi hijo entró ladrón y salió bandido de verdad, con contactos, con ideas peores, con un odio en la mirada que ya no reconocía. Recuerdo que antes de ser arrestado, por más equivocado que anduviera, todavía me sonreía, todavía me llamaba mamacita en los raros momentos de cariño. Después de la cárcel, era como si tuviera un extraño viviendo en mi casa. Alejandro, mi segundo, con 25 años, tenía aquella pierna que no sanaba bien después del balazo. Andaba cojeando, con dolor constante, y usaba eso como excusa para hundirse cada vez más en las drogas. «Es para aliviar el dolor, mamá»,
decía cuando encontraba las pipas de cristal escondidas por el cuarto. Como si existiera dolor mayor que ver a un hijo destruyéndose y no poder hacer nada. Vicente, con 23 años, después de aquella huida a Sinaloa, volvió aún más peligroso. Era el más listo de los 5, siempre lo fue. En la escuela, cuando todavía iba, los maestros decían que tenía potencial para hacer lo que quisiera. Acabó usando esa inteligencia para el lado equivocado, volviéndose el cabecilla del grupo, aquel que planeaba los asaltos, que hacía contactos con facciones mayores. Fabián y Carlos Eduardo, con 21 y 19 años, eran los más perdidos en las drogas. Ya no conseguían estar un día sin consumir. Vendían todo lo que agarraban en casa, desde un radioreloj hasta las ollas de la cocina. Una vez atrapé a Carlos Eduardo intentando arrancar los cables de cobre de la pared para venderlos en el depósito de chatarra. Era de partir el corazón. Mi Armando trabajaba cada vez más. Salía antes de que saliera el sol y volvía cuando todos ya estaban dormidos. Creo que era su manera de escapar de aquella realidad que no sabíamos cómo cambiar. La fábrica le chupaba toda la energía, pero creo que prefería el cansancio del cuerpo al cansancio del alma de ver a nuestros hijos perdiéndose uno a uno. Solo Cristina, nuestra pequeñita, con 16 años, nos daba alguna esperanza. Estudiosa, respetuosa, soñadora. Decía que quería ser enfermera, cuidar de la gente, hacer la diferencia. Se parecía tanto a mí a su edad, antes de que la vida endureciera mi corazón. Armando y yo vivíamos por ella, para proteger al menos a una de nuestras crías. Fue alrededor de abril de 2000 que noté un cambio en mis 5 hijos varones. Comenzaron a reunirse más, cuchicheando por los rincones, dejando de hablar cuando yo entraba al cuarto. Andaban agitados, nerviosos, como si estuvieran planeando algo grande. Intenté preguntar, intenté acercarme, pero ellos me alejaban. «No es nada, mamá. Deja de meterte», decía Marcelo, siempre áspero. «Cosa de hombres, señora. No necesita saber», reforzaba Vicente. Y así seguimos por meses, con aquella tensión creciendo dentro de casa. Ellos salían juntos, volvían de madrugada, traían dinero que yo sabía que no venía de trabajo honesto. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Denunciar a mis propios hijos? ¿Echarlos de casa? Para una madre, esas elecciones son como decidir qué brazo cortarse. En julio de aquel año, descubrimos que los 5 se habían unido a un cártel que dominaba parte de nuestra colonia. Ya no eran pequeños ladrones o narcomenudistas de esquina. Ahora estaban involucrados con cosa grande, gente peligrosa, crímenes que ni podía imaginar. Un vecino, don Antonio, que siempre fue como un tío para mis muchachos, me buscó preocupado. «Doña Cleo, sus hijos están metidos con la gente del Botas. Es gente que no juega. O la señora los saca de ese camino o va a llorar en cajón cerrado». Lloré toda la noche después de esa advertencia. Armando intentó hablar con ellos, uno por uno, después todos juntos. Fue inútil. Ellos se reían de nuestra preocupación, decían que estaban subiendo en la vida, que pronto íbamos a ver. Solo que, ¿qué tipo de subida era esa que solo llevaba más hondo al pozo? Agosto llegó con un calor sofocante y noticias cada vez peores. Hubo una masacre en la colonia vecina, 5 jóvenes ejecutados. Los rumores corrieron que había dedo de nuestros muchachos en aquello. Nunca lo confirmé. Nunca quise saber. Hay verdades que una madre prefiere no conocer. La casa que antes estaba llena de vida, de risas, de sueños, ahora parecía un campo minado. Cristina y yo andábamos de puntillas, con miedo de decir algo equivocado, de provocar explosiones. Armando trabajaba aún más, llegando a hacer turnos de 18 horas en la fábrica. Estaba huyendo, yo lo sabía. No lo culpaba. A veces yo también quería poder huir. En septiembre las cosas empeoraron aún más. Los muchachos comenzaron a traer amigos a casa, gente de mirada peligrosa, con armas mal escondidas en la cintura. Transformaron el cuarto del fondo en una especie de cuartel general donde pasaban horas encerrados, saliendo solo para comer o para sus operaciones nocturnas. «Mamá, estoy ganando respeto en la colonia», me dijo Alejandro una tarde, mostrando una cadena de oro gruesa que había comprado. «Pronto podré darle una casa mejor, sacar a todos de aquí.
¿Cómo explicarle que nunca quise casa mejor comprada con sangre? Que prefería 1000 veces nuestro cuartito humilde pero honesto, que un palacio construido sobre la desgracia ajena. La tensión aumentaba cada día. Los muchachos bebían cada vez más, usaban drogas abiertamente en casa, no respetaban nada ni a nadie. Cristina comenzó a dormir en mi cuarto, con miedo de quedarse sola cuando aquel grupo llegaba. Armando y yo discutíamos cada vez más, sin saber qué hacer, cómo actuar, cómo salvar lo que quedaba de nuestra familia. «Necesitamos salir de aquí», decía él, «tomar a Cristina y comenzar de nuevo en otro lugar». «¿Y abandonar a nuestros hijos?», respondía yo, todavía presa de aquella esperanza tonta de madre. «Todavía pueden cambiar, Armando. Tengo fe, fe». Esa palabrita de 3 letras que tanto significaba para mí. Era lo que me hacía levantarme cada mañana, lo que me daba fuerzas para continuar, para creer que un día mis hijos volverían a ser los muchachos que crié. Iba a la iglesia todos los domingos, encendía velas, hacía promesas, rezaba hasta perder la voz. Pero parecía que Dios había dado la espalda a nuestra familia, o tal vez fuera apenas el precio que pagábamos por las elecciones que cada uno hace en la vida. Recuerdo como si fuera hoy la noche en que todo cambió para siempre. Era un viernes, 22 de septiembre de 2000. Armando había salido para el turno de la noche en la fábrica, como hacía 3 veces por semana. Cristina estaba en casa de una amiga haciendo el trabajo de la escuela. Gracias a Dios, porque así fue salvada de lo que ocurrió después. Estaba sola en casa, lavando los platos de la cena, cuando oí el portón golpear con fuerza. Por los pasos pesados y las risas altas, reconocí a mis 5 hijos volviendo. Estaban más borrachos de lo normal, hablando alto, maldiciendo. Podía oír el sonido de botellas chocando, el olor fuerte de tequila y marihuana invadiendo la casa. «¿Dónde está el viejo?», gritó Marcelo entrando en la cocina tambaleándose. Sus ojos estaban rojos, la pupila dilatada. No era solo alcohol, yo lo sabía bien. «Está trabajando como siempre», respondí, continuando lavando los platos, evitando mirarlo directamente. Aprendí que era mejor no encararlos cuando estaban así. «¿Y la princesita? ¿La consentida de mamá?», fue Alejandro quien preguntó, riendo de una manera extraña que me dio un escalofrío en la espalda. «En casa de su amiga, haciendo el trabajo de la escuela. Debe volver pronto», mentí, queriendo proteger a Cristina, mantenerla alejada de aquel ambiente pesado. Los 5 entraron en la cocina, rodeándome de una manera que nunca habían hecho antes. Sentí miedo, un miedo diferente de todo lo que ya había sentido. No era miedo de lo que harían con otras personas, era miedo de lo que podrían hacerme a mí, a su propia madre. «¿No se cansa, mamá?», preguntó Vicente, tomando un cuchillo del fregadero y jugando con él entre los dedos. «¿No se cansa de fingir que somos una familia normal? ¿Que papá es un trabajador honesto y usted una ama de casa dedicada?» «Todo mentira. No sé de qué estás hablando, hijo», respondí, intentando mantener la calma, sintiendo el corazón acelerarse. «Somos una familia, sí. Tal vez no perfecta, pero familia». «¿Qué familia?», interrumpió Fabián riendo alto. «¿Aquella que el señor Armando metió en su cabeza? ¿La casita con cerca blanca? ¿Los hijos estudiosos? ¿Todo bonito? Despierte, mamá. Mire dónde vivimos, mire en qué nos convertimos. La culpa es suya», acusó Carlos Eduardo, el más joven de los 5, pero que en aquel momento parecía el más agresivo. «Suya y de aquel viejo que solo sabe trabajar y quejarse. No nos dieron nada, nada. Tuvimos que buscar nuestro propio camino». Me quedé impactada con aquellas palabras. ¿Cómo así la culpa era nuestra? ¿De Armando, que trabajaba 18 horas al día para mantener aquella casa? ¿De mí, que me desdoblaba para criar 6 hijos con dignidad dentro de lo posible? ¿Que había renunciado a mis propios sueños para ser madre a tiempo completo? «Ustedes tuvieron todo lo que podíamos dar», dije, con la voz temblando de indignación. «Techo, comida, escuela, amor. Si eligieron este camino, fue por elección propia, no por nuestra causa». Fue cuando Marcelo, el mayor, dio un golpe en la mesa que hizo saltar los platos. «Cállate. No aguanto más oír ese cuento de amor, de familia, de elecciones. La vida es dura, mamá. No hay espacio para sueños idiotas».
En aquel momento, por primera vez, no reconocí a mi hijo. Ya no era el bebé que amamanté, el niño que enseñé a caminar, el adolescente que, a pesar de los problemas, todavía mostraba destellos del buen corazón que tenía. Era un extraño con odio en la mirada, con desprecio en la voz, con una violencia contenida que parecía a punto de explotar. Lo que ocurrió en las horas siguientes es algo que intento todos los días borrar de mi memoria. Algo tan terrible, tan doloroso, tan inimaginable, que a veces me pregunto si realmente sucedió o si fue solo una pesadilla horrible de la que nunca conseguí despertar. Ellos estaban completamente fuera de sí. Ya no eran mis hijos. Eran 5 hombres dominados por el alcohol, por las drogas, por el odio que habían cultivado a lo largo de los años. Y yo, a los 47 años, madre de 6 hijos, que había dedicado mi vida a criar a aquellos muchachos, me vi transformada en el blanco de una violencia que jamás pensé posible dentro de mi propia casa, por las manos de aquellos que engendré en mi vientre. Intenté gritar, intenté huir, intenté hacerlos parar, recordarles quiénes eran, quién era yo, pero era como hablar con paredes, paredes que se cerraban a mi alrededor, sofocándome, destruyéndome de formas que ninguna madre debería jamás experimentar. Cuando finalmente terminaron, salieron de casa riendo como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de cometer el peor de los crímenes. Me quedé tirada en el suelo de la cocina, entre trozos de platos rotos y pedazos de mi dignidad hecha añicos, sin poder creer lo que había sucedido. No sé cuánto tiempo quedé allí. Tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo pierde el sentido cuando tu mundo se derrumba de esa manera. Solo sé que en algún momento encontré fuerzas para arrastrarme hasta el baño, para intentar lavar lo que no tenía lavado, para esconder las marcas que ningún agua podría borrar. Cristina llegó antes que Armando, gracias a Dios. Cuando me vio, supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. No necesité decir nada. Ella me ayudó a bañarme, a cambiarme de ropa, a acostarme. Tenía apenas 16 años, pero en aquel momento asumió el papel de madre, cuidándome con una madurez que partía el corazón. «Fueron ellos, ¿verdad, mamá?», preguntó bajito, sentada al borde de la cama, sosteniendo mi mano. No conseguí responder. Apenas dejé que las lágrimas rodaran. Ella entendió el silencio. «Necesitamos decírselo a papá. Necesitamos ir a la policía». Sacudí la cabeza negativamente, en pánico solo de pensar. ¿Cómo contarle a mi marido que sus propios hijos habían hecho aquello? ¿Cómo denunciarlos a la policía? ¿Cómo transformar aquella pesadilla privada en un escándalo público? No puedo, hija. Tu padre los matará. Tal vez sea lo que merecen, respondió ella con una dureza que no combinaba con su rostro todavía de niña. Cuando Armando llegó horas después, intenté fingir que todo estaba bien. Dije que me había caído, que tenía dolor de cabeza, que solo necesitaba descansar. Pero él me conocía demasiado bien. Sabía leer entre líneas de mi silencio. «¿Qué te hicieron, Cleo?», preguntó, sentándose a mi lado en la cama, los ojos cansados de tanto trabajo ahora alertas, preocupados. No conseguí responder. ¿Cómo poner en palabras aquel horror? ¿Cómo hacer que mi marido, padre de aquellos hombres, entendiera la monstruosidad que habían cometido? Fue Cristina quien habló, con un coraje que no sé de dónde sacó. Contó lo que había encontrado cuando llegó, el estado en que yo estaba, las conclusiones obvias. Armando escuchó en silencio, el rostro endureciéndose con cada palabra, las manos cerrándose en puños, las venas del cuello saltando de una rabia que nunca había visto en él. «No lo creo», dijo finalmente, la voz baja, controlada, pero cargada de una furia contenida. «No lo creo que mis propios hijos. No puede ser verdad». Entendí su negación. Era más fácil creer que yo había inventado todo, que estaba confundida, que había sido otra cosa. Más fácil que aceptar que aquellos que llevaban su nombre, su sangre, habían cometido tal atrocidad. «Papá», insistió Cristina, «mírala, mira los moretones. ¿Crees que mamá inventaría algo así?» Armando me miró. Realmente miró. Vio las marcas que había intentado esconder. Vio el terror en mis ojos. Vio la verdad que ni yo quería encarar. Y algo dentro de él se quebró. Lo vi ocurrir.
Vi el momento exacto en que el hombre bueno, trabajador, paciente, que conocí por casi 30 años, se transformó en otra persona. «Voy a matarlos», dijo simplemente, levantándose. «Voy a matarlos uno por uno». Agarré su brazo, implorando: «No, Armando, no resolverá nada. Solo empeorará todo». «¿Y qué sugieres? ¿Que finjamos que nada pasó? ¿Que los recibamos con los brazos abiertos después de lo que hicieron?» No soy ese tipo de hombre, Cleo. Hay cosas que no se perdonan. Aquella noche no dormimos. Armando se quedó sentado en la sala con un machete que usaba para limpiar el patio en las manos, esperando. Pero los muchachos no volvieron. Tal vez supieran lo que habían hecho. Tal vez tuvieran miedo de la reacción del padre cuando lo descubriera. Tal vez simplemente estuvieran continuando la fiesta en otro lugar. Solo sé que no los vimos por días. Fue en ese intervalo que Armando tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia. Una decisión que, incluso después de tantos años, todavía me pregunto si fue la correcta, si había alternativa, si podríamos haber resuelto de otra manera. Pero como dice aquel dicho antiguo, cuando la sangre se vuelve veneno, no hay antídoto que pueda salvar. Y nuestra sangre, aquella que corría en las venas de nuestros 5 hijos varones, se había transformado en el peor veneno de todos, aquel que destruye no solo el cuerpo, sino también el alma, la familia, la confianza, el amor. Un veneno para el cual no estábamos preparados y que casi nos mató a todos. Hay momentos en la vida de una madre que parece que el mundo dejó de girar, que el tiempo se congeló en un momento tan terrible que darías todo por volver atrás, por haber hecho diferente, por haber percibido las señales antes. Pero el reloj no retrocede y tenemos que seguir cargando heridas que ni el tiempo consigue curar completamente. Durante los 3 días que siguieron a aquella noche horrible, me quedé entre la cama y el sofá, incapaz de hacer las cosas más simples. El cuerpo dolía, pero el alma sangraba aún más. Cristina, mi niña de apenas 16 años, asumió el papel de ama de casa, cuidándome, haciendo comida, intentando mantener alguna normalidad en aquel escenario de pesadilla. Armando parecía un volcán a punto de explotar. No dormía, casi no comía. Se quedaba andando de un lado a otro con aquel machete en la mano, los ojos fijos en la puerta, esperando que los hijos volvieran. Nunca había visto a mi marido de aquella manera en casi 30 años de matrimonio. Siempre fue un hombre calmado, paciente, que resolvía todo conversando. Pero ahora era como si fuera otra persona. «Vamos a denunciarlos a la policía», insistía Cristina, sentada en la punta del sofá donde yo estaba acostada. «Lo que hicieron es un crimen, mamá. No puede quedar así». Sacudí la cabeza, incapaz de imaginar denunciando a mis propios hijos. ¿Cómo hace eso una madre? ¿Cómo mira a los ojos de un policía y dice que sus propios hijos, que llevó en el vientre, que amamantó, que enseñó a caminar y a hablar, cometieron semejante atrocidad? «Tu hija tiene razón», dijo Armando, parando su caminata nerviosa por la sala. «No podemos dejar esto así. Pero no será la policía. No confío en ellos. La policía aquí en la colonia sirve a quien paga más, y nuestros hijos están involucrados con gente que tiene dinero sucio para comprar hasta al comandante». «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», pregunté, sintiendo una desesperación tan grande que era como si me estuviera ahogando. «Voy a resolverlo a mi manera», fue todo lo que dijo antes de salir de casa aquella mañana del tercer día. Cristina y yo nos quedamos solas. La tensión tan pesada dentro de casa que apenas conseguíamos respirar. Era finales de septiembre de 2000, pero el calor parecía de pleno verano, sofocante, asfixiante. O tal vez fuera apenas el peso de los acontecimientos recientes que volvía el aire irrespirable. «Papá van a hacer una tontería», murmuró Cristina, mirando por la ventana, acompañando a Armando hasta que desapareció en la curva de la calle. Quería decir que no, que su padre era un hombre sensato, que jamás haría algo impensado. Pero no conseguí, porque en el fondo también temía lo que Armando podría hacer en aquel estado. Él volvió casi a la hora de la cena, con un semblante diferente. La rabia continuaba allí, pero ahora había algo más. Una determinación fría, calculada, que me asustó aún más que la furia de los días anteriores. «Preparen las cosas»,
anunció en cuanto entró. Solo lo esencial. Vamos a salir de aquí esta noche. ¿Salir para dónde?, pregunté confundida. Lejos, al interior, ya arreglé todo. Un amigo de la fábrica tiene una casa en Cuernavaca que no usa. Podemos quedarnos allí hasta encontrar otro lugar. ¿Y los muchachos?, pregunté, todavía presa de aquel instinto materno que nunca se apaga completamente, incluso después de las peores traiciones. La mirada que Armando me lanzó fue tan dura que sentí un escalofrío. ¿Qué muchachos, Cleo? No tengo más hijos varones. Ellos murieron para mí aquella noche. Sentí las lágrimas brotar. Por más terrible que hubiera sido lo que hicieron, todavía eran mis hijos. Todavía guardaba dentro de mí los recuerdos de ellos pequeños, inocentes, antes de que el mundo los transformara en aquellos monstruos. No podemos simplemente irnos, argumenté débilmente. Tenemos una vida aquí. La escuela de Cristina, tu trabajo. ¿Qué vida, Cleo? Mira en qué nos convertimos. Una familia destruida, viviendo en medio de bandidos, con miedo de los propios hijos. Eso no es vida. Y Cristina puede estudiar en cualquier lugar. Es mejor comenzar de cero que continuar en este infierno. En el fondo, sabía que él tenía razón. No había nada más para nosotros allí, solo recuerdos dolorosos, vergüenza, miedo. Pero aún así, la idea de abandonar todo, de dejar atrás a los hijos que, a pesar de todo, todavía amaba, era desgarradora. ¿Y si vienen tras nosotros?, pregunté, el miedo apretando mi pecho. Armando se sentó a mi lado, sosteniendo mis manos con una gentileza que contrastaba con la dureza de su mirada. No vendrán. Garantizo que no vendrán. Había algo en el modo como lo dijo que me dio escalofríos. ¿Qué había hecho Armando en aquellas horas fuera de casa? ¿Qué había planeado? Quise preguntar, pero al mismo tiempo no quería saber. Hay verdades que es mejor dejar enterradas. Aquella misma noche, con apenas 2 maletas conteniendo lo básico, dejamos la casa donde vivimos por más de 20 años. La casa donde crié a mis 6 hijos, donde reí y lloré, donde soñé con un futuro mejor. Salimos como fugitivos en medio de la madrugada, dejando atrás no solo muebles y ropa, sino también pedazos de nosotros mismos. Un amigo de Armando de la fábrica nos esperaba en un carro viejo algunas cuadras abajo. Entramos callados, las lágrimas silenciosas escurriendo por mi rostro, la mano de Cristina apretando la mía, buscando una fuerza que yo no tenía para dar. Todo va a estar bien, dijo Armando cuando el carro comenzó a alejarse de la colonia. Vamos a comenzar de nuevo, nosotros 3, como una familia de verdad. Nosotros 3, una familia de verdad. Palabras que deberían traer consuelo, pero que solo acentuaban el dolor de la pérdida. Porque por más que intentara negarlo, por más que supiera que era necesario, estábamos abandonando a 5 hijos, 5 pedazos de mi corazón que, incluso después de todo, todavía latía por ellos. El viaje hasta Cuernavaca fue silencioso, cada uno preso en sus propios pensamientos, en sus propios dolores. El amigo de Armando respetó nuestro silencio, conduciendo concentrado, solo ocasionalmente mirando por el retrovisor, como si temiera que alguien nos siguiera. Llegamos de madrugada. La casa era simple, en un área rural alejada de la ciudad. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una sala, cocina y un baño. Nada comparado con nuestra casa en la colonia que, a pesar de humilde, era espaciosa, resultado de años de ampliaciones para acomodar a la familia creciente. No es mucho, pero es seguro, dijo el amigo de Armando, entregando las llaves. Nadie los encontrará aquí. En los primeros días vivimos como zombies, realizando las tareas básicas de supervivencia sin realmente estar presentes. Cristina, siempre la más fuerte de nosotros, fue la primera en reaccionar. Encontró una escuela cercana, se matriculó, comenzó a hacer amistades con los vecinos. Armando consiguió trabajo en un taller mecánico en la ciudad, gracias a la recomendación del mismo amigo que nos ayudó en la huida. Yo quedé atrapada en aquel limbo entre el horror del pasado y el vacío del presente. No conseguía dormir bien, me despertaba gritando en medio de la noche, tenía miedo de salir de casa. Los médicos lo llaman estrés postraumático. Yo lo llamaba infierno particular. Armando intentaba ayudarme a su manera.
Traía flores silvestres que recogía en el camino de vuelta del trabajo. Preparaba el desayuno los domingos, masajeaba mi espalda cuando los dolores eran insoportables. Pero había un abismo entre nosotros que no sabíamos cómo atravesar. Un abismo hecho de secretos no compartidos, de preguntas no hechas, de respuestas que tal vez no quisiéramos escuchar. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó», dijo una noche, después de que Cristina ya se había ido a dormir. «No podemos seguir fingiendo que no existió». «No sé si puedo», respondí honestamente. ¿Cómo poner en palabras aquel dolor? ¿Cómo nombrar lo innombrable? No sobre aquello, aclaró, sentándose a mi lado en el pequeño porche. Sobre el después, sobre lo que hice. Sentí un escalofrío en la espina dorsal. Durante semanas había evitado pensar en lo que Armando podría haber hecho en aquellas horas en que salió de casa antes de nuestra huida. En lo que significaba aquella afirmación de que nuestros hijos no nos buscarían. «No necesitas contármelo», susurré, parte de mí queriendo preservar la imagen del hombre bueno y justo que conocía, que amaba. «Sí necesito», insistió, la voz embargada. «No puedo cargar con esto solo, Cleo, es demasiado pesado». Y entonces me contó, con detalles que todavía hoy me atormentan en pesadillas. Me contó cómo buscó a un conocido, un policía retirado que hacía servicios especiales en la colonia. Cómo pagó con nuestros ahorros de años para que él y otros hombres dieran un susto a nuestros hijos. No para matarlos, Armando hizo cuestión de dejar eso claro, sino para garantizar que nunca más nos molestarían, que nunca descubrirían dónde estábamos. Les dieron una paliza, admitió, las manos temblando al encender un cigarrillo, vicio que había abandonado años atrás y ahora retomaba. El policía dijo que no van a andar bien por un buen tiempo, y dejó bien claro que si algún día intentan buscarnos, la paliza será mucho peor. Me quedé en silencio, absorbiendo aquella información. Mi marido, el hombre que pasó la vida trabajando honestamente, que nos enseñó valores, que era un ejemplo para la comunidad, había contratado personas para golpear a los propios hijos. La línea entre lo correcto y lo incorrecto nunca pareció tan tenue. También hablé con el jefe de ellos, continuó Armando, evitando mi mirada. El tal Botas que comanda el cártel. Le expliqué lo que pasó. Le mostré las fotos que Cristina tomó de tus moretones cuando te ayudó a bañarte. Me quedé impactada. No sabía de esas fotos. No imaginaba que mi hija había documentado aquel momento de horror. El Botas, a pesar de todo lo que dicen de él, tiene un código. La familia es sagrada, dijo. Se indignó con lo que los muchachos hicieron. Dijo que se encargaría de ellos también, a su manera, y que podíamos irnos en paz, que nadie del cártel vendría tras nosotros. Intenté procesar todo aquello. Mi marido había recurrido a bandidos y policías corruptos para garantizar nuestra seguridad. Había cruzado líneas que juramos nunca cruzar. Y todo por causa del horror que nuestros propios hijos habían traído dentro de casa. ¿Crees que hice mal?, preguntó finalmente, la vulnerabilidad en su voz tomándome por sorpresa. Armando, siempre tan seguro, tan decidido, ahora parecía un niño buscando aprobación. ¿Qué podría decir? ¿Que sí, que se había equivocado al recurrir a la violencia? ¿Que no, que hizo lo necesario para proteger lo que quedaba de nuestra familia? La verdad es que no había respuesta correcta. No para una situación tan distorsionada, tan fuera de cualquier parámetro normal. Creo que hiciste lo que pensaste que necesitabas hacer, respondí finalmente, y ahora tenemos que vivir con eso. Él asintió, pareciendo un poco aliviado por haber compartido aquel peso. Nos quedamos allí sentados en el porche bajo las estrellas del interior morelense, tan diferentes de las que apenas conseguíamos ver en la contaminación de la capital. Dos sobrevivientes de un naufragio intentando entender cómo llegamos a aquella playa desconocida. Cómo reconstruir algo a partir de los restos. Octubre llegó con lluvias fuertes, lavando el polvo del terreno alrededor de la casa, trayendo un verde renovado a los árboles. Comencé a ayudar a una vecina que vendía pasteles y dulces en la feria de la ciudad. Era bueno tener algo para ocupar la mente, para sentir que todavía era útil, que todavía sabía hacer algo además de llorar por las noches perdidas. Cristina se adaptó sorprendentemente bien a la nueva escuela. Siempre estudiosa, pronto se destacó en las clases, hizo amistades,
Hasta comenzó a salir con un muchacho de la clase, un chico educado, gentil, completamente diferente de los jóvenes de la colonia. Verla sonreír nuevamente era como un bálsamo para mi alma herida. Armando trabajaba duro en el taller, llegando a casa exhausto pero satisfecho. El trabajo con las manos, arreglando motores, era diferente de la rutina extenuante de la fábrica de cigarros. Decía que se sentía más vivo, más útil. Las arrugas de preocupación que marcaban su rostro comenzaron a suavizarse, los cabellos canosos parecían menos predominantes. Pero no todo eran flores. Las noches todavía eran difíciles para mí. Las pesadillas venían casi siempre, imágenes distorsionadas de aquella noche. Rostros que alternaban entre los niños pequeños e inocentes que crié y los hombres violentos en que se transformaron. Despertaba gritando, sudando, a veces tan desorientada que no reconocía dónde estaba. Necesitamos buscar un médico para ti, insistió Armando después de una noche particularmente mala en que quebré un vaso al intentar beber agua con las manos temblando incontrolablemente. Esto no es normal, Cleo. Ya hace más de un mes. ¿Y qué voy a decirle al médico? Pregunté, la voz amarga. Que mis propios hijos... No, no puedo. Fue Cristina, una vez más, quien encontró una solución. Descubrió que había una psicóloga en la ciudad, una señora mayor que atendía a precios accesibles. Marcó una consulta sin avisarme y el día simplemente me llevó sin aceptar negativas. La señora no necesita contar todo de una vez, dijo la doctora Beatriz en la primera consulta, una mujer de unos 60 años con ojos gentiles detrás de los lentes de armazón grueso. Podemos comenzar por donde se sienta cómoda, y así fue. Semana tras semana, fui desenterrando aquel dolor, poniéndolo en palabras por primera vez. Al principio hablaba apenas de la mudanza, de la sensación de desarraigo, del miedo constante. Después, poco a poco, comencé a contar sobre los hijos, sobre cómo los perdimos para el crimen, para las drogas, para la violencia. Me llevó casi 3 meses conseguir hablar sobre la noche que nos hizo huir. Cuando finalmente conté, lloré tanto que pensé que me deshidrataría. La doctora Beatriz apenas escuchó, sin juzgar, sin shock exagerado, apenas con una compasión silenciosa que era exactamente lo que necesitaba. Lo que le pasó a usted es algo que ninguna madre debería pasar, dijo cuando conseguí calmarme. Y no hay manual de instrucciones para lidiar con ese tipo de trauma, pero puedo prometerle una cosa, mejorará. No hoy, no mañana, tal vez ni en los próximos meses, pero mejorará. Quise creerle desesperadamente. Quise creer que un día despertaría sin aquel peso en el pecho, sin aquella sensación constante de vigilancia, sin el miedo que se había vuelto mi compañero constante. La Navidad de 2000 llegó, la primera lejos de la colonia, lejos de nuestros antiguos vecinos, lejos de los 5 hijos que ahora existían apenas en las fotos antiguas que tuve el valor de traer. Hicimos una cena simple: pollo asado, arroz, relleno, el pastel de chocolate que Cristina aprendió a hacer. Intercambiamos regalos modestos, comprados con lo poco que conseguíamos ahorrar. Fue una Navidad triste y feliz al mismo tiempo. Triste por las ausencias, por los espacios vacíos alrededor de la mesa, por los recuerdos de las Navidades pasadas cuando la casa rebosaba de gente, de ruido, de vida. Feliz por la paz que finalmente comenzábamos a encontrar, por la oportunidad de recomenzar, por el simple hecho de estar juntos y seguros. En enero de 2001, recibí la noticia que cambiaría nuevamente el curso de nuestra historia. No fue a través de carta, teléfono o recado. Fue por el periódico de la ciudad, en una pequeña nota casi escondida en las páginas policiales. Masacre en la colonia Nezahualcóyotl deja 5 muertos, todos con antecedentes criminales. Se sospecha de ajuste de cuentas entre cárteles. No había nombres, apenas edades: 27, 25, 23, 21, 19. Exactamente las edades de mis 5 hijos. Podría ser coincidencia, claro. Las masacres no eran inusuales en las colonias de Ciudad de México en aquella época. Pero algo dentro de mí, aquel instinto de madre que nunca falla, supo inmediatamente. Mostré el periódico a Armando cuando volvió del trabajo. Él leyó en silencio, el rostro una máscara impenetrable.
Después dobló el periódico cuidadosamente, lo colocó sobre la mesa y se sentó, pareciendo de repente viejo y cansado. ¿Tú crees? Comencé sin conseguir terminar la frase. No lo sé, respondió honestamente. Y tal vez sea mejor no saber. No conversamos más sobre eso aquella noche, ni en las noches siguientes. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso de no buscar confirmación, de no cavar más hondo en aquella herida. Si eran realmente nuestros hijos, ya nada podíamos hacer por ellos. Si no lo eran, prefería no alimentar falsas esperanzas de que estuvieran vivos en algún lugar, tal vez hasta buscándonos con intenciones que no me atrevo a imaginar. Aquella noticia, paradójicamente, trajo un extraño tipo de cierre, como si un ciclo se hubiera completado, permitiendo que otro comenzara. No hubo alivio. Nunca podría sentir alivio por la muerte de mis hijos, no importa lo que hubieran hecho, pero hubo una especie de resignación, de aceptación de que algunas historias no tienen finales felices, solo finales. En las semanas que siguieron, comencé a notar cambios en mí misma. Las pesadillas, aunque todavía presentes, venían con menos frecuencia. Conseguía salir de casa sin aquella sensación constante de estar siendo observada, perseguida. Hasta comencé a cocinar nuevamente, algo que siempre amé y que había abandonado desde la huida, incapaz de encontrar placer en las cosas simples de la vida. La terapia con la doctora Beatriz continuaba, ahora enfocada no solo en procesar el trauma, sino en reconstruir una vida más allá de él. Usted no es solo una víctima, doña Cleo, me recordaba constantemente. Es una sobreviviente, y los sobrevivientes siguen adelante, un paso a la vez. Un paso a la vez. Fue así como reconstruí mi vida en aquel pequeño rincón del interior morelense. Un día tras otro, una pequeña victoria a la vez. Aprendí a sonreír nuevamente, a sentir placer en las cosas simples, a mirar al futuro con algo más allá del miedo. Cristina se graduó de la preparatoria en diciembre de 2001, con notas ejemplares que le garantizaron un lugar en un curso técnico de enfermería en Cuernavaca. Era el comienzo de la realización de su sueño, cuidar de personas, hacer la diferencia en el mundo. La graduación fue un momento de inmensa alegría y también de reflexión sobre todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí. Armando, siempre trabajador, consiguió juntar dinero suficiente para comprar un terreno pequeño en los alrededores de Cuernavaca. Comenzó a construir nuestra casa poco a poco, en los fines de semana, con la ayuda de amigos del taller. Era un hombre de pocas palabras, siempre lo fue. Pero en aquellos ladrillos que levantaba uno a uno, estaba escribiendo un nuevo capítulo de nuestra historia. Y yo, bueno, encontré mi camino poco a poco. Comencé vendiendo pasteles y dulces que hacía en casa. Primero apenas para vecinos, después para pequeñas tiendas de la región. En 2003, con la ayuda de Armando y un pequeño préstamo, abrí una dulcería en el centro de la ciudad. Nada muy grande, apenas un mostrador, algunas mesitas, el olor a canela y chocolate que siempre me trajo consuelo. Dulces de la abuelita. Llamé al lugar, aunque todavía no era abuela, pero me gustaba cómo sonaba, la sensación de acogimiento que transmitía. Y allí dentro, mientras amasaba, modelaba, horneaba, encontré no solo un medio de vida, sino una forma de sanación. Fue allí, entre hornadas de pasteles y bandejas de dulcecitos, que lentamente reconstruía la mujer que un día fui. No la misma, nunca más sería la misma, pero una versión más fuerte, más sabia, que cargaba cicatrices pero también la capacidad de encontrar belleza, incluso después de la tormenta más devastadora. Porque la vida, mis queridos, es así mismo. A veces nos tira al suelo con tanta fuerza que pensamos que nunca más nos vamos a levantar. A veces nos presenta horrores que parecen imposibles de superar. Pero mientras respiramos, mientras el corazón sigue latiendo, existe la posibilidad de recomenzar. Existe la oportunidad de transformar incluso la noche más oscura en un nuevo amanecer. Y fue exactamente lo que hicimos yo, Armando y Cristina. Transformamos la tragedia en recomienzo, el dolor en crecimiento, el fin de una historia en el inicio de otra completamente diferente. Una historia que, a pesar de todo, todavía estaba lejos de terminar. Aprovechen y suscríbanse a este canal.
Denle me gusta a este video y comenten qué les está pareciendo mi historia. Dejen su opinión, quiero mucho leerla. ¿Ustedes saben lo que es vivir mirando por encima del hombro, sintiendo que el pasado puede alcanzarte en cualquier momento? Fue así como viví los primeros años en Cuernavaca. Incluso después de aquella noticia en el periódico sobre la masacre, algo dentro de mí no conseguía creer completamente que mis hijos se habían ido. Era como si una parte de mi corazón de madre se negara a aceptarlo, incluso sabiendo que tal vez fuera mejor así. El año 2001 fue pasando despacio, como si el tiempo tuviera otro ritmo en el interior. Las estaciones eran más marcadas, más sentidas, el invierno con aquel frío cortante que entraba por los resquicios de nuestra casita simple. La primavera explotando en colores en los campos alrededor. El verano con sus tormentas ruidosas que hacían que Cristina corriera a nuestra cama como cuando era pequeña. Poco a poco fuimos creando nuevas rutinas, nuevos recuerdos. Armando salía temprano para el taller, Cristina para la escuela. Yo me quedaba en casa intentando transformar aquellas paredes extrañas en un hogar. Iba a las consultas con la doctora Beatriz 2 veces por semana, todavía incapaz de hablar sobre ciertos detalles de aquella noche, pero avanzando en pequeños pasos fuera del hoyo oscuro en que había caído. Fue a mediados de 2001 que recibí una visita inesperada. Estaba sola en casa, preparando la comida, cuando oí golpes en la puerta. El corazón se me aceleró inmediatamente, un reflejo del miedo que todavía me dominaba. ¿Quién podría ser? Poquísimas personas sabían dónde vivíamos. ¿Quién es?, pregunté sin abrir. Doña Cleo, soy yo, don Antonio, vecino de usted allá en Nesa. Sentí que la sangre se me helaba. Don Antonio, aquel mismo que me había advertido sobre la implicación de los muchachos con el Botas. ¿Cómo nos había encontrado? ¿Por qué sería? ¿Una trampa? Con las manos temblorosas, abrí apenas una rendija de la puerta, lista para cerrarla rápidamente si fuera necesario. Allí estaba él, el señor negro de sus 70 años, cabellos completamente blancos, usando la misma gorra gastada que recordaba ver todos los días en la colonia. ¿Cómo nos encontró?, pregunté, manteniendo la puerta entreabierta. Doña Cleo, necesito hablar con usted. Es importante. ¿Puedo entrar? Dudé. Una parte de mí quería cerrar la puerta, correr, llamar a Armando. Pero otra parte quería saber. Necesitaba saber qué había pasado después de que nos fuimos, si aquellos 5 cuerpos en la noticia del periódico eran realmente mis hijos. Lo dejé entrar. Ofrecí un café, hospitalidad que mi madre me enseñó y que ni el miedo conseguía borrar completamente. Él aceptó. Se sentó a la mesa simple de la cocina, se quitó la gorra y la giró nerviosamente entre los dedos. Doña Cleo, no voy a andar con rodeos. Vine porque pensé que usted tenía el derecho de saber la verdad sobre sus muchachos. La taza tembló en mi mano. ¿Ellos eran... ellos en la noticia del periódico? ¿De la masacre? Él asintió lentamente. Eran todos los 5. En una casa abandonada al final de la colonia, donde habían montado una especie de escondite. Fue una ejecución, doña Cleo. Tiro en la cabeza, estilo tribunal del crimen. Me senté. Las piernas ya no sostenían el peso de mi cuerpo. Incluso habiendo sospechado, incluso habiendo sentido dentro de mí que eran ellos, oír la confirmación era diferente. Era final, era real. ¿Quién? Comencé sin conseguir terminar la pregunta. El Botas ordenó, dijo don Antonio simplemente. Después de que su marido habló con él, le mostró lo que ellos le habían hecho a usted. Él decretó la sentencia. En la colonia hay estos códigos, ¿sabe? Hay cosas que ni los bandidos toleran. Lo que sus hijos hicieron cruzó todas las líneas. Me quedé en silencio, intentando procesar. Mi marido, indirectamente, había causado la muerte de nuestros hijos, o tal vez fueran ellos mismos con sus elecciones los que habían sellado su propio destino. O tal vez fuera yo, que no conseguí ver las señales, que no supe protegerlos del camino que eligieron. Las culpas se mezclaban, se confundían, todas insuficientes para explicar la tragedia que se había abatido sobre nuestra familia. «Pero hay más», continuó don Antonio, mirando el café que se enfriaba frente a él. Antes del final, sus muchachos confesaron otra cosa,
sobre su hija, Cristina. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Qué hay con Cristina? Él respiró hondo, claramente incómodo. Doña Cleo, ellos confesaron que también la habían lastimado a ella, algunas veces. Cuando ni usted ni don Armando estaban en casa, el mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. No, eso no. Mi niña, mi princesita, el único rayo de luz que me había quedado. Ellos no podían haberle hecho eso a ella también. Era demasiado monstruoso, demasiado doloroso para asimilar. No puede ser, susurré, agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ella me lo habría contado. Yo habría notado algo. Las víctimas no siempre cuentan, doña Cleo, por vergüenza, por miedo, por no querer lastimar a quienes aman, especialmente cuando son de la misma familia. Don Antonio hablaba con una sabiduría triste, como si conociera aquella historia por experiencia propia. Pensé que necesitaba saber para poder ayudar a la niña. Después de que don Antonio se fue, negándose a aceptar dinero para el pasaje de vuelta, diciendo apenas que nos debía eso, me quedé horas sentada en aquella cocina, sus palabras resonando en mi mente. Cristina, mi pequeña, cargando un secreto tan terrible, tan doloroso, sola, protegiéndome, cuando debería ser yo quien la protegiera a ella. Cuando ella llegó de la escuela, la observé con nuevos ojos. La forma en que se sobresaltaba con ruidos repentinos, cómo evitaba ciertos temas, cómo tenía pesadillas frecuentes que atribuíamos solo al trauma de haberme encontrado aquella noche. Todo cobraba un sentido terrible ahora. ¿Pasó algo, mamá?, preguntó ella, notando mi mirada fija. Está tan pálida. Necesitamos hablar, hija, dije suavemente, indicando la silla frente a mí. Sobre tus hermanos. Ella se congeló, el rostro perdiendo el color. ¿Qué hay con ellos? Recibí una visita hoy, de don Antonio, de allá de la colonia. Vi el pánico en sus ojos, la respiración acelerándose. ¿Y qué quería? Confirmar que fueron realmente tus hermanos los que murieron en aquella masacre, y contar otras cosas, cosas que ellos confesaron antes de morir. Cristina dejó caer la mochila que todavía sostenía. Una única lágrima corrió por su rostro joven, y en aquella lágrima vi la confirmación que mi corazón de madre no quería aceptar. «Ay, hija», murmuré, levantándome para abrazarla. «¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué cargaste con esto sola?» Ella se derrumbó en mis brazos entonces, como una represa que finalmente se rompe después de contener demasiada presión por demasiado tiempo. Entre sollozos me contó todo. Las amenazas, el miedo, la vergüenza, la culpa por no haber hecho nada para protegerme aquella última noche. Pensé que la culpa era mía, dijo, la voz ahogada contra mi hombro. Que yo había hecho algo para provocarlos, que si lo contaba, tú y papá me odiarían. O peor, no me creerían. Nunca, mi hija, nunca sería tu culpa y siempre, siempre te habríamos creído. Nos quedamos así, abrazadas, llorando, por cuánto tiempo no sabría decir. Dos mujeres quebradas por la misma tragedia, cargando heridas diferentes pero igualmente profundas. Cuando Armando llegó y encontró la escena, no necesitó muchas explicaciones. De alguna forma él ya lo sabía, o tal vez solo lo sospechaba, pero nunca había tenido el valor de confrontar la posibilidad. «Vamos a buscar otra psicóloga para ti», le dijo a Cristina aquella noche, cuando ella finalmente consiguió calmarse. «Alguien especializado en este tipo de trauma». Ella asintió, pareciendo simultáneamente aliviada por no tener que cargar más con el secreto, y asustada ante la perspectiva de hablar sobre él con un extraño. En los días que siguieron, Armando se quedó callado, más cerrado de lo normal. No habló sobre la visita de don Antonio, sobre la confirmación de la muerte de los hijos, sobre lo que le habían hecho a Cristina. Era como si hubiera construido un muro alrededor de aquel dolor, aislándolo en algún lugar dentro de sí donde no pudiera contaminarlo. Una semana después, finalmente habló, rompiendo el silencio durante la cena. «Vamos a mudarnos de nuevo». Lo miré sorprendida. «¿Cómo así? ¿Para dónde?» «Para más lejos. Otro estado, tal vez. San Luis Potosí tiene muchos recuerdos, muchos fantasmas. Necesitamos un recomienzo de verdad». Una parte de mí quería protestar.
Acabábamos de establecernos. Cristina estaba en la escuela. Yo comenzaba a sentirme menos perdida. Pero otra parte entendía perfectamente. Cada esquina de Cuernavaca ahora parecía embrujada por lo que habíamos descubierto, por las revelaciones de don Antonio, por la sombra de aquellos 5 hijos que se habían transformado en monstruos. ¿Para dónde?, pregunté simplemente. Pensé en Jalisco, Guadalajara, tal vez. Tengo un primo allá. Trabaja en una metalúrgica. Dijo que puedo conseguir empleo fácilmente. Cristina, que hasta entonces escuchaba en silencio, habló por primera vez. ¿Puedo terminar el semestre aquí? Estoy casi concluyendo algunos cursos importantes. Armando asintió. Claro, hija. No vamos a salir corriendo como la otra vez. Vamos a planearlo, hacer las cosas bien. Fue así que en enero de 2002 cargamos nuevamente nuestras pocas posesiones y partimos para un nuevo recomienzo. Esta vez había algo diferente en el aire. No era solo la huida desesperada de la primera vez. Era una decisión meditada, un movimiento hacia algo, no solo lejos de algo. Guadalajara nos recibió con su clima templado, sus calles arboladas, su organización típica de ciudad grande pero provinciana, tan diferente de la colonia de Ciudad de México, tan diferente incluso de Cuernavaca. Un mundo nuevo donde nadie conocía nuestra historia, donde podíamos ser apenas una familia común intentando reconstruir la vida. Armando consiguió el empleo en la metalúrgica como había previsto. El salario era mejor que en el taller. Los beneficios incluían seguro médico, algo que nunca habíamos tenido antes. Cristina se inscribió en el curso técnico de enfermería local, determinada a seguir el sueño incluso con todos los traumas, todas las dificultades. Yo, hesitante al principio, acabé encontrando mi lugar nuevamente entre hornos y azúcar. Una pequeña repostería en el centro de la ciudad buscaba a alguien con experiencia. No tenía mucha, apenas lo que aprendí con mi madre y lo poco que practiqué en Cuernavaca. Pero la dueña, una señora de edad avanzada llamada doña Emma, le gustó mi manera de ser, mi voluntad de aprender. Hacer dulces es como hacer felicidad, doña Cleo, me decía en su forma pausada de hablar. No necesita ser perfecto, necesita estar hecho con amor. Y así, entre glaseado y masas hojaldradas, entre el aroma a canela y el calor de los hornos, fui reconstruyendo no solo mi vida profesional, sino también mi alma. Cada dulce que salía perfecto era una pequeña victoria sobre el pasado, una prueba de que todavía era capaz de crear belleza después de tanta fealdad. Cristina comenzó a frecuentar a una psicóloga especializada en traumas como el de ella. Doctora Marina, una mujer joven, pero de ojos sabios, que parecía haber nacido para aquella profesión. Los primeros meses fueron difíciles. Cristina volvía de las sesiones emocionalmente exhausta, a veces incapaz de hablar sobre lo que había discutido. Pero poco a poco, como una flor que lentamente se abre después del invierno, vimos a nuestra niña resurgir, el brillo en los ojos volviendo, la sonrisa volviéndose más frecuente, más genuina. Ella comenzó a hacer amigos en el curso, hasta aceptó salir con un muchacho, algo que en los primeros meses en Guadalajara parecía imposible, tal era su miedo de acercarse a cualquier hombre. La doctora Marina dice que estoy teniendo buenos progresos, comentó una noche mientras cenábamos. Dice que mi resiliencia es admirable. Armando, que sonreía menos desde que supo lo que había pasado con su hija, extendió la mano sobre la mesa y apretó la de ella. Siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros, hija, desde pequeña. Fue en esa época, mediados de 2002, que recibí una carta sin remitente, apenas mi nombre y la dirección de la repostería donde trabajaba. La abrí con el corazón acelerado, temiendo malas noticias, alguna revelación aún peor sobre el pasado que intentábamos dejar atrás. Pero no, era una carta de don Antonio, breve, escrita con la caligrafía temblorosa de quien no está acostumbrado a escribir mucho. Doña Cleo, espero que esta carta encuentre a usted y su familia bien, en paz. Escribo para informar que encontraron a los responsables de la muerte de sus muchachos. No fue solo el Botas quien ordenó. Había dedo de la policía también, de aquel grupo de exterminio que actúa en la colonia. Parece que su marido los buscó a ellos antes de hablar con el Botas. No estoy contando esto para traer más dolor, pero pensé que usted merecía saber toda la verdad,
para poder perdonar, si es posible, o al menos entender, que Dios los bendiga en su nueva vida. Antonio. Leí y releí aquellas palabras, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Armando, mi marido, el hombre que conocía hacía más de 30 años, había ido más allá de dar un susto a los hijos. Había, directa o indirectamente, ordenado sus muertes. Cuando volví a casa aquella noche, él percibió inmediatamente que algo estaba mal. Esperé a que Cristina se fuera a dormir y entonces, sin acusaciones, sin gritos, simplemente coloqué la carta sobre la mesa. Necesito que me digas la verdad, Armando. Toda. Él leyó en silencio, el rostro envejeciendo varios años en aquellos pocos minutos. Cuando terminó, no negó, no intentó justificarse. Apenas me miró con ojos cansados, derrotados. Iba a contártelo algún día, cuando pensara que estabas lista para oírlo. ¿Tú realmente? No conseguí terminar la pregunta. No di la orden directamente, dijo, la voz baja, controlada. Pero cuando hablé con aquel policía, cuando mostré las fotos, sabía lo que probablemente pasaría. Y no hice nada para impedirlo. Tal vez en el fondo era lo que quería. Nuestros hijos, Armando, nuestros muchachos, dejaron de ser nuestros hijos en el momento en que hicieron lo que hicieron contigo, con Cristina. Su voz tembló levemente al mencionar a su hija. Ya no eran los muchachos que criamos, Cleo. Eran otra cosa, algo que no reconozco. No sé nombrar. Me quedé en silencio, las emociones tan contradictorias dentro de mí que no sabía cuál expresar primero. Había rabia, sí, pero también comprensión. Había horror por lo que él había hecho, pero también, Dios me perdone, una especie de alivio sombrío por saber que aquellos hombres en que mis hijos se habían transformado nunca más podrían lastimar a nadie. ¿Me odias?, preguntó finalmente, pareciendo más pequeño, más frágil de lo que jamás lo había visto. No, respondí honestamente. No sé lo que siento, pero odio no es una de esas cosas. Aquella noche dormimos en cuartos separados por primera vez desde el matrimonio. No por rabia o rencor, sino porque ambos necesitábamos espacio para procesar, para entender lo que aquella revelación significaba para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestro futuro. Por la mañana, encontré a Armando sentado en el pequeño porche de nuestra casa alquilada, observando el amanecer. Parecía no haber dormido nada, igual que yo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sentándome a su lado. Lo que tú quieras, respondió. Si quieres que me vaya, entenderé. Si quieres denunciarme a la policía por lo que hice, también lo aceptaré. No quiero nada de eso, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado, solo podemos decidir cómo viviremos con él. Él me miró, los ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Cómo lo consigues, Cleo? ¿Cómo consigues no odiarme después de lo que hice? Porque entiendo por qué lo hiciste, respondí simplemente. No sé si habría hecho lo mismo en tu lugar. No sé si habría tenido ese valor, por falta de mejor palabra, pero entiendo. ¿Y quién soy yo para juzgar? Todos cometemos errores, todos cargamos culpas. Armando extendió la mano, hesitante, casi con miedo de tocarme. La tomé entre las mías, sintiendo los callos de décadas de trabajo duro, las venas salientes de quien ya no es joven, la fuerza que siempre me protegió, incluso cuando el mundo se derrumbaba a nuestro alrededor. Vamos a continuar, dije. Un día a la vez, un dolor a la vez. Y tal vez un día consigamos mirar hacia atrás sin que duela tanto. Él asintió, incapaz de hablar, apretando mi mano como si fuera una tabla de salvación en un mar revuelto. Fue así como seguimos. No como una pareja perfecta, no como una familia sin cicatrices, sino como sobrevivientes decididos a encontrar algún significado en medio del caos, alguna luz tras la oscuridad más profunda. Cristina, absorta en los estudios y en su propio proceso de sanación, nunca supo de la carta. Nunca supo del papel del padre en la muerte de los hermanos. Era una carga que Armando y yo decidimos cargar solos, ahorrándole a ella una capa más de dolor en una vida que ya había conocido demasiado sufrimiento para alguien tan joven. Los meses se transformaron en años. Guadalajara dejó de ser apenas un refugio
y se volvió hogar. La repostería donde trabajaba prosperó y cuando doña Emma decidió jubilarse en 2005, me ofreció la oportunidad de comprar el negocio. Con la ayuda de Armando, que había sido ascendido en la metalúrgica, conseguimos un préstamo y realicé un sueño que ni sabía que tenía. Me volví empresaria. Dulces de la abuelita. Mantuve el nombre que había pensado allá en Cuernavaca, y esta vez no era solo un sueño distante. En 2006, Cristina, ya graduada y trabajando como enfermera en el hospital municipal, nos dio la noticia que transformaría el nombre de la repostería en realidad. Estaba embarazada. «Es una niña», dijo, mostrando el ultrasonido una noche de domingo. «Voy a llamarla Clara, porque vino a traer luz después de tanta oscuridad». Armando, que se había permitido sonreír más en los últimos años, abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. «Voy a ser abuelo», dijo, la voz embargada. ¿Quién lo diría? Clara nació en una mañana de primavera de 2007, llenando nuestras vidas de un amor tan puro, tan intenso, que a veces parecía casi doloroso. Sostenerla en brazos era como sostener el futuro, la promesa de que la vida, a pesar de todas sus crueldades, todavía guarda momentos de belleza indescriptible. Ver a Cristina como madre, gentil, protectora, fuerte, era una confirmación de que lo habíamos logrado. A pesar de todo, a pesar de las pérdidas, de los dolores, de los errores, habíamos llegado al otro lado, no enteros, no sin cicatrices, pero vivos, presentes, capaces de amar y ser amados. En 2010, cuando Clara tenía 3 años y corría por la repostería encantando a los clientes con su risa fácil, recibí otra carta sin remitente. Esta vez era más breve aún. «Doña Cleo, don Antonio falleció ayer. Pidió que le avisara. Dijo que moría en paz, sabiendo que ustedes estaban bien. Que Dios los bendiga». Una amiga. Lloré por aquel hombre que apenas conocía, pero que había sido un puente importante entre el pasado y el presente, que había tenido el valor de traer verdades dolorosas cuando habría sido más fácil dejarlas enterradas. Por su causa, por su honestidad, Cristina había recibido la ayuda que necesitaba. Por su causa, Armando y yo pudimos enfrentar la verdad sobre lo que había pasado con nuestros hijos. En su homenaje, creé un dulce nuevo en la repostería. Mazapán Don Antonio, hecho con chocolate amargo por fuera y un relleno dulce de coco por dentro. Como él, una apariencia dura escondiendo un corazón bueno. La justicia, mis queridos, no siempre viene como esperamos. A veces no viene a través de tribunales, de jueces, de celdas de prisión. A veces viene en forma de pequeños momentos de redención, de oportunidades de recomienzo, de encuentros inesperados que cambian el rumbo de nuestra historia. No sé si lo que pasó con mis hijos fue justicia. No sé si lo que Armando hizo, directa o indirectamente, puede llamarse justicia. Sé apenas que en aquella encrucijada entre el miedo y lo que sea que es justicia, elegimos el camino que nos permitió seguir viviendo. No sin dolor, no sin dudas, pero con la certeza de que incluso en las noches más oscuras, incluso en los momentos más difíciles, existe la posibilidad de un amanecer. Y fue con esa certeza que continuamos nuestro camino, un paso a la vez, construyendo una vida que, a pesar de todas las tragedias, todavía valía la pena ser vivida. Porque, al final de cuentas, eso es lo que significa sobrevivir, no solo seguir respirando, sino encontrar razones para que cada respiración sea significativa. Cada latido del corazón sea una afirmación de que elegimos la vida, con todas sus complejidades, sus dolores y sus bellezas inesperadas. A veces me pregunto si estamos hechos de la misma materia que los fénix de las leyendas antiguas, aquellas aves mágicas que cuando mueren se vuelven cenizas, pero después renacen más fuertes. Porque después de todo lo que pasé, solo puedo creer que existe dentro de nosotros una fuerza inexplicable, una terquedad en continuar incluso cuando parece que no queda nada más que escombros humeantes de lo que un día fue nuestra vida. Los años en Guadalajara fueron pasando, tejiendo una nueva existencia para nosotros, bien diferente de aquella que conocíamos en Ciudad de México. El clima más templado, las calles más organizadas, el ritmo de vida menos frenético, todo contribuía a sanar heridas que creíamos que sangrarían para siempre.
No digo que fuera fácil. Dios sabe que no lo fue. Pero fue posible. Y tal vez eso sea lo más importante. En 2010, mi repostería Dulces de la Abuelita ya se había convertido en un punto conocido en la ciudad. No era gran cosa, apenas una tiendita acogedora con 5 mesitas, un mostrador de vidrio lleno de golosinas y el olor permanente a vainilla y canela que impregnaba hasta mis ropas. Pero era mío, un lugar que construí de cero con mis propias manos callosas de tanto amasar, modelar, hornear. Armando continuaba en la metalúrgica, ahora como supervisor de sector. ¿Quién diría que aquel hombre que apenas tenía la primaria completa llegaría a comandar un equipo de 30 empleados? Pero siempre supe que mi marido tenía una inteligencia natural, una capacidad de resolver problemas que ninguna escuela consigue enseñar. Y los años habían suavizado sus aristas, transformado aquella rabia contenida en una especie de sabiduría silenciosa. Cristina, nuestra niña que de niña ya no tenía nada, con sus 26 años, se convirtió en una enfermera respetada en el hospital municipal. Se especializó en pediatría y tenía un modo especial con los niños que hacía que hasta los pequeños más reacios se abrieran a ella. Su matrimonio con Rodrigo, un farmacéutico que conoció en el hospital, cumplía 3 años en 2010, y los dos eran aquel tipo de pareja que da gusto ver, compañeros, amigos, socios de verdad. Y la pequeña Clara, nuestra nietecita, era el sol de nuestras vidas. Con casi 4 años, tenía los ojos listos de la madre y una curiosidad que dejaba a todos con el pelo de punta. ¿Por qué, abuelita? Era la frase que más salía de aquella boquita. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué no podemos comer solo dulce? ¿Por qué el agua de la lluvia cae de arriba para abajo? Y allá iba yo, con toda la paciencia del mundo, intentando explicar cosas que a veces ni yo misma sabía bien. «Usted tiene más paciencia con Clara de la que tenía con nosotros», bromeaba Cristina a veces. «Creo que la abuelita es más blanda que la mamá». Tal vez fuera verdad, o tal vez la vida me hubiera enseñado de la manera más dura posible a valorar cada segundo de alegría, cada oportunidad de amar, cada oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien. Especialmente alguien tan inocente como Clara, que no conocía todavía las crueldades del mundo, que veía magia en las cosas más simples. Fue en 2012, cuando Clara ya estaba en el jardín de niños y mi repostería se había expandido a un espacio mayor en el centro de la ciudad, que Armando comenzó a quejarse de dolores en el pecho. Al principio pensamos que era solo cansancio, estrés, tal vez hasta una gripe mal curada. Pero cuando lo encontré sentado al borde de la cama una mañana, sin conseguir respirar bien, el rostro pálido cubierto de sudor frío, supe que era algo más grave. «No es nada, mujer», intentó tranquilizarme. «Ya pasará», pero yo ya había perdido demasiadas personas en la vida para arriesgar. Con la ayuda de Cristina, que gracias a Dios entendía de estas cosas, llevamos a Armando al hospital. Los exámenes no tardaron en revelar lo que yo ya temía. Mi marido tenía el corazón comprometido. Años de trabajo pesado, estrés constante y, quién sabe, las culpas que cargaba en silencio habían cobrado su precio. «Va a necesitar una cirugía», explicó el médico. «La arteria principal está casi completamente obstruida. Es un milagro que todavía no haya tenido un infarto». Milagro. Una palabra extraña para describir nuestra vida después de todo lo que pasamos. Pero tal vez fuera exactamente eso. Una serie de pequeños y grandes milagros que nos permitieron llegar hasta allí, sobrevivir, reconstruir algo a partir de las cenizas de lo que habíamos perdido. Los días que precedieron a la cirugía fueron una prueba de fe. Armando, siempre tan fuerte, parecía haber envejecido 10 años de repente. Se sentaba en el porche de casa por horas, mirando al horizonte, como si estuviera despidiéndose. Una noche lo encontré llorando solo en el cuarto, algo que nunca había visto en casi 40 años de matrimonio. «¿Qué pasa, viejo?», pregunté, sentándome a su lado en la cama. «¿Tienes miedo de la cirugía?» El médico dijo que las probabilidades son buenas. Él sacudió la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de las manos callosas. «No es eso, Cleo. Es que, si muero, quería saber si me perdonas, por todo». Sabía exactamente a qué todo se refería.
No era solo la dureza ocasional de nuestra relación, las discusiones normales de cualquier pareja. Era aquella decisión tomada hacía tantos años, en aquellos días terribles después de la noche en que nuestros hijos se transformaron en monstruos. La decisión que, directa o indirectamente, había sellado el destino de ellos. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo la fragilidad nueva en aquellos dedos que siempre fueron tan fuertes. No tengo nada que perdonar, Armando. Hiciste lo que pensaste que necesitabas hacer para proteger lo que quedaba de nuestra familia. No fuiste el único en tomar decisiones difíciles en aquella época. Todos hicimos elecciones que cargaremos por el resto de la vida. Él me miró con los ojos llorosos y vi allí al mismo hombre del que me enamoré en la panadería tantos años atrás. No el Armando endurecido por las dificultades, no el padre devastado por la traición de los hijos, no el hombre capaz de cruzar líneas que juramos nunca cruzar. Solo Armando, con su corazón enorme, su lealtad feroz, su amor que, a pesar de todas las pruebas, nunca vaciló. Te amo, ¿sabes? Dijo, la voz embargada. Siempre te amé, incluso en los peores momentos. Yo también te amo, tonto. Y todo va a salir bien en esta cirugía, porque tenemos mucho todavía por delante. Clara quiere que vayamos a su graduación algún día y quiero verte bailar en su boda también. Él sonrió, y en aquella sonrisa había una paz que no veía hacía mucho tiempo. La cirugía fue larga, 7 horas que parecieron 7 décadas. Me quedé en el hospital todo el tiempo, alternando entre rezar fervorosamente y recordarme respirar. Cristina se quedó conmigo, sosteniendo mi mano en los momentos más difíciles, obligándome a comer algo cuando el estómago reclamaba. Cuando el médico finalmente apareció, el rostro cansado pero con una pequeña sonrisa, sentí que las piernas me flaqueaban de alivio. Todo salió bien, doña Cleo. Su marido es un guerrero. Va a necesitar cuidados, reposo, cambios en el estilo de vida, pero tenemos buenas razones para creer que tendrá muchos años por delante. La recuperación no fue fácil. Armando, acostumbrado a trabajar desde los 12 años, no sabía estar quieto. Se quejaba de las restricciones, de la dieta sin sal, de los medicamentos que tenía que tomar en horarios rigurosos, pero poco a poco fue aceptando que necesitaba cuidarse si quería ver a nuestra nieta crecer. En 2013, cuando ya estaba más recuperado, decidimos que era hora de realizar un sueño antiguo: visitar la tierra natal. No Paracho, el pueblito donde nací. Tenía miedo de los recuerdos que podrían resurgir, de los fantasmas del pasado que tal vez todavía vagaran por aquellas calles polvorientas. Pero sí Guanajuato, San Miguel de Allende, Querétaro, ciudades históricas que siempre quise conocer y nunca tuve oportunidad. Es nuestra luna de miel atrasada, bromeó Armando cuando embarcamos en el autobús, tomados de la mano como 2 adolescentes enamorados. Aquellos 15 días viajando por las montañas del Bajío fueron un bálsamo para nuestra alma. Lejos de la rutina, lejos de las responsabilidades, lejos incluso de los recuerdos dolorosos que todavía nos asombraban ocasionalmente, redescubrí el placer de simplemente estar viva, de despertar cada mañana al lado del hombre que elegí, de probar comidas diferentes, de maravillarme con la belleza de iglesias centenarias y calles de piedra que contaban historias de tiempos que ni podíamos imaginar. Deberíamos haber hecho esto antes, comenté una noche, sentados en la plaza principal de San Miguel de Allende, tomando un café calentito mientras observábamos el movimiento de los turistas. Viajar más, disfrutar más. Nunca es demasiado tarde, respondió Armando, apretando mi mano. Y tal vez necesitáramos pasar por todo lo que pasamos para llegar aquí, para valorar estos momentos como merecen. Volvimos a Guadalajara renovados, con una energía diferente. Armando, incluso jubilado por cuestiones de salud, encontró un nuevo propósito ayudando en la repostería. ¿Quién diría que aquellas manos acostumbradas a lidiar con metal y máquinas pesadas tendrían tanta habilidad para decorar pasteles y hacer masas delicadas? Pero la tenía. Y más que eso, adoraba el contacto con los clientes, contar historias a los niños que entraban con ojos abiertos ante tantas golosinas. En 2015, cuando Clara ya tenía 8 años, recibimos la noticia que completaría nuestra familia. Cristina estaba embarazada nuevamente, esta vez de un niño.
Vamos a llamarlo Gabriel, anunció Cristina durante una comida de domingo, porque es el nombre de un ángel protector. Sentí un apretón en el pecho al oír el nombre. No por ser el nombre de un ángel, sino porque inevitablemente me recordaba a los otros hijos, aquellos que había perdido de maneras tan diferentes, tan dolorosas. ¿Serían ellos ángeles ahora? ¿Habrían encontrado paz, redención, perdón en lo que sea que exista más allá de esta vida? Me gustaba pensar que sí. Necesitaba creer eso para seguir adelante. Gabriel nació en una madrugada lluviosa de abril de 2016, llenando una vez más nuestros corazones de aquella alegría incontenible que solo un bebé consigue traer. Clara, ahora una hermana mayor orgullosa, asumió con seriedad la tarea de proteger y enseñar al hermanito. «Voy a cuidarlo, abuelita», me dijo con la sabiduría de sus 9 años. «Igual que usted cuida de todos nosotros». Aquellas palabras simples me emocionaron más de lo que ella podría comprender, porque durante tantos años sentí que había fallado como cuidadora, como madre, como esposa, como persona responsable de mantener a una familia unida, segura, feliz. Oír a mi nieta decir que yo cuidaba de todos era como recibir una absolución que no sabía que necesitaba. En 2018, cuando Gabriel ya tenía 2 años y era un torbellino de energía, y Clara con 11, se convertía en una preadolescente llena de ideas y sueños, Armando y yo celebramos 45 años de matrimonio. No queríamos fiesta grande, pero Cristina insistió en hacer al menos una cena especial. 45 años no es para cualquiera, argumentó. Ustedes merecen celebrar. Después de todo. 3 palabras que cargaban el peso de una historia que nuestra hija conocía solo en parte. Ella sabía de las dificultades financieras, sabía de la huida de la colonia, sabía que sus hermanos habían seguido un camino equivocado y acabaron muertos, pero nunca supo los detalles más sombríos, las decisiones más difíciles, el precio completo que pagamos por aquella nueva oportunidad. Y tal vez fuera mejor así. Tal vez ciertas cargas deban ser llevadas solo por aquellos que estuvieron allí cuando las elecciones fueron hechas, cuando los caminos se dividieron irremediablemente, cuando el destino mostró su cara más cruel. La celebración fue íntima. Solo nosotros, Cristina, Rodrigo y los niños, en un restaurante acogedor a orillas del río que corta Guadalajara. Armando, siempre tan reservado, sorprendió a todos haciendo un brindis emocionado. «A mi Cleo», dijo, levantando la copa de vino, solo una, permitida por el médico para la ocasión especial. La mujer más fuerte que jamás conocí, que me enseñó que el amor verdadero no está hecho solo de momentos bonitos, sino principalmente de quedarse juntos en los momentos imposibles. «Te amo, vieja. Gracias por estos 45 años». No conseguí responder. La emoción formaba un nudo en mi garganta. Apenas apreté su mano sobre la mesa, nuestros dedos entrelazados contando una historia que las palabras jamás podrían expresar completamente. En los años siguientes, nuestra vida entró en un ritmo tranquilo, casi como si el universo finalmente hubiera decidido que ya habíamos pasado por pruebas suficientes. La repostería prosperaba, ahora administrada principalmente por una pareja joven que contraté, permitiéndome trabajar solo algunas horas por día, más por placer que por necesidad. Armando, con la salud estabilizada gracias a los cuidados constantes, se dedicaba al pequeño jardín que cultivaba en el fondo de casa y a las clases de carpintería que comenzó a frecuentar en un centro comunitario. Cristina continuaba creciendo profesionalmente, ahora como enfermera jefe de pediatría, respetada por colegas y adorada por los pequeños pacientes. Rodrigo abrió su propia farmacia, un sueño antiguo que consiguió realizar después de años de economía disciplinada. Clara y Gabriel crecían sanos, inteligentes, rodeados por un amor que hacíamos cuestión de demostrar todos los días, de todas las formas posibles. En 2020, cuando la pandemia llegó trayendo miedo e incertidumbre al mundo entero, nuestra familia enfrentó una prueba más con la resiliencia que aprendimos a cultivar a lo largo de los años. Cerramos temporalmente la repostería, adaptamos la casa para recibir a los niños que no podían ir a la escuela, apoyamos a Cristina que trabajaba en la primera línea del hospital, exhaustos, pero determinados. Fue un tiempo difícil, que trajo a la superficie miedos antiguos que juzgaba superados. El miedo de perder a personas amadas,
el miedo a lo desconocido, el miedo a un futuro incierto. Pero también fue un tiempo de reflexión, de reconexión, de redescubrimiento de la fuerza que existe en la simplicidad, en el afecto, en los pequeños momentos compartidos. Y aquí estoy, en 2025, a los 72 años, sentada en el porche de mi casa en Guadalajara, mirando el jardín que Armando cultiva con tanto cariño, sintiendo el olor a pan de elote que se hornea en el horno, oyendo a lo lejos las risas de Clara, ahora una adolescente de 18 años a punto de entrar en la universidad, y Gabriel, un muchachito listo de 9 años obsesionado con dinosaurios e historias de aventuras. La vida, mis queridos que me están viendo, no es un camino recto. Es una carretera llena de curvas inesperadas, de baches profundos, de encrucijadas que exigen decisiones imposibles. A veces nos perdemos en esa carretera. A veces el peso del equipaje que cargamos parece demasiado grande para soportar. A veces la tormenta es tan fuerte que no conseguimos ver ni siquiera un paso adelante. Pero si hay algo que aprendí en estos 72 años de existencia, es que siempre existe la posibilidad de recomenzar, de transformar dolor en fuerza, cicatrices en sabiduría, finales en nuevos comienzos, de encontrar, incluso en los momentos más sombríos, una razón para continuar, un propósito, una luz por pequeña que sea. Mi historia no es bonita, no es perfecta, no es el tipo de cuento de hadas que nos gustaría contar a nuestros nietos antes de dormir. Es una historia real, con partes que todavía duelen al recordar, con elecciones que todavía pesan en la conciencia, con pérdidas que nunca serán completamente superadas. Pero es también una historia de amor que sobrevivió a lo impensable, de valentía para enfrentar lo imposible, de fe cuando todo indicaba que no había más esperanza. Es la historia de una familia quebrada que encontró una manera de reconstruirse. No con las mismas piezas, no de la misma forma, pero de un modo nuevo, diferente, tal vez hasta más fuerte por causa de las grietas. Entonces, si estás viendo esto y pasando por algún momento difícil, si sientes que tu vida se derrumbó y no hay cómo juntar los pedazos, si crees que algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar, quiero que sepas, hay vida después de la tragedia. Hay alegría después del dolor más desgarrador. Hay amor esperando ser encontrado, ser dado, ser recibido, incluso cuando todo parece perdido. No estoy diciendo que sea fácil. Dios sabe que no lo es. Estoy diciendo que es posible. Y a veces, saber que es posible es todo lo que necesitamos para dar el siguiente paso. Y después, el siguiente. Y el siguiente. Hasta percibir que estamos caminando nuevamente, que estamos vivos, que todavía tenemos una historia que contar. Antes de terminar este video, quería agradecerles a todos ustedes que acompañaron mi relato hasta aquí. Si mi historia tocó su corazón de alguna forma, si trajo algún consuelo o esperanza a su vida, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y compartan con alguien que tal vez necesite oír que los recomienzos son posibles. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo, de qué ciudad, estado o hasta país. Esta abuelita se pone muy feliz al saber que su voz está alcanzando corazones en lugares que tal vez nunca tenga la oportunidad de visitar personalmente. Un abrazo apretado de esta señora que aprendió de la manera más difícil que reconstruir la vida de las cenizas no es solo posible, a veces es la única opción que tenemos. Y que en esa reconstrucción podemos descubrir una versión de nosotros mismos que ni sabíamos que existía. Más fuerte, más sabia, más capaz de amar verdaderamente. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de las cicatrices que cargamos para siempre. Hasta el próximo video, mis queridos. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. La abuelita Cleotilde se despide con el corazón lleno de gratitud por haber compartido un poquito de mi historia con ustedes.